Muy buenos días chicos, el día de hoy vamos a trabajar con la literatura de conquista. Previamente habíamos desarrollado a nivel general y específico la literatura prehispánica, también conocida como precolombina, de este lado del continente, ¿no? Esa literatura que abarcó los grupos civilizacionales grandes y expresiones originarias en menor medida de América, ¿no? Estamos hablando de la civilización azteca, inca y maya, ¿sí? Desde el legado, desde todo su legado cultural, desde toda su visión y su expresión literaria que habíamos afirmado que era eminentemente oral, con algunas, con la emisión de algunas formas eh, de transmisión literaria a través de otros recursos pictóricos, ¿sí? Que transmitían la esencia, la forma de vida de esos grupos, ¿no? Incluso eran tan avanzados que también habían desarrollado su propio sistema de signos, su propio sistema decimal algebraico, ¿sí? De conteo, de representación también a nivel cultural, ¿sí? Con sus propias expresiones populares, ritos, danzas, etcétera. ¿Qué pasa? Que luego de la exposición y el contacto entre otras culturas, específicamente la del viejo continente europeo, existe una transición, ¿sí? Habíamos dado unas pistas que hablaban de esa literatura de conquista. En esta oportunidad vamos a profundizar un poco más de la literatura de conquista y la literatura colonial o del virreinato. Bien, en primera instancia debemos afirmar que este tipo de literatura tiene o parte de un contexto cultural del continente que es muy rico, que es muy variado, que tiene un legado cultural civilizacional que es atractivo y milenario. Eso lo tenemos que tener presente. Y luego de ese proceso de conquista y posteriormente de la colonización empieza a generarse un conjunto de cambios y transformaciones, ¿sí? Entre esas culturas que se vuelven antagónicas precisamente por intereses, necesidades y diferencias bastante marcadas, ¿sí? Sobre todo a nivel político, social y cultural. Ok. Debemos entonces hacer énfasis que esta literatura de conquista inicia con la llegada de los españoles, ¿sí? Y tenemos como marco también de referencia la muerte de Atahualpa en 1533 en Cajamarca, ¿no? Eh, Esto evidentemente genera una transición del gran imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Como centro, como metrópolis de poder, y empieza a existir un retroceso, ¿sí? Empieza a existir una reorganización en cuanto al género y la forma de vida, ¿sí? Es decir, que las grandes cúpulas o los grandes incas empiezan a desarrollar otro tipo de actividades, empiezan a desarrollar otras formas en función de del posicionamiento de los españoles que tenían como fuente de resistencia y de control las armas y la religión. Esto que trae como consecuencia que ante el choque cultural se imponga la lengua oficial como el español, el castellano, y esto origina entonces la aplicación de medidas totalmente diferentes a nivel económico. Es decir, que la población del imperio incaico, ¿sí? Su forma de organización pasa de una actividad colectiva, precisamente enraizada a una economía de subsistencia social basada en la agricultura, la cosecha, la acumulación de recursos de la tierra, a transitar a una economía de tipo esclavista, con bastantes profundas raíces en lo que es la explotación del hombre por el hombre a nivel de minería, ¿sí? Es decir, pasan de una forma de vida artesanal, digamos,
tradicional de la tierra a una forma de vida que choca con sus necesidades, con su condición física, ¿sí? Porque la minería requiere de una actividad un poco más portentosa, más fuerte. De hecho, eso es lo que origina la migración o la incorporación de una mano de obra negra, ¿sí? Porque, bueno, los negros, digamos, tenían una contextura y habían pasado por un proceso de colonización y explotación de varios siglos que les permitió entonces adaptarse a las necesidades y al trabajo forzoso. Mientras que los indígenas que poblaban parte de América no habían desarrollado ese tipo de trabajos, por lo cual muchos morían en las minas, muchos morían por la falta de oxígeno, por el trabajo tan pesado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Ok, una de las formas de emisión de literatura que podemos observar en este tipo, en el siglo XVI, ¿sí? Este tipo de literatura, es que hay la imposición cultural lingüística del español como la lengua originaria de España, ¿sí? Y esto hace que, de cierta forma, los exploradores, conquistadores, viajeros, científicos y militares que venían, muchos prisioneros, empezaban entonces a desarrollar una literatura popular, una literatura propia de sus necesidades, que la plasmaban a través de coplas, cartas y crónicas. ¿Sí? Las coplas eran manifestaciones muy breves en verso que reflejaban prácticamente los sentimientos y las emociones de las personas que viajaban en barco y que llegaban a un nuevo lugar. ¿Sí? Todo el sentimiento y todas las expresiones que podían encontrar en esa fauna, en esa flora, en ese nuevo contacto. Las cartas de tipo épico, narrativo y lírico destacan en la narración de sucesos y expresiones de sentimientos, muy parecido a la copla, solo que tiene un carácter un poco más narrativo y tiene la intención de transmitir una idea, un concepto descriptivo y narrativo sobre lo que se observa y sobre lo que se ve. Muchos exploradores, muchos prisioneros, muchos militares escriben cartas con la intención de transmitírselo a sus familiares como una forma de comunicación. Pero la literatura de mayor relevancia e importancia es la crónica, porque la crónica está escrito en prosa y permitió conocer de una forma detallada y organizada y clara eh, la realidad que se vivía, ¿sí? La realidad en cuanto a los acontecimientos. Recuerden que la crónica es un tipo de texto que parte del relato minucioso, cronológico, paso a paso de lo que se observa, de lo que se ve, de lo que se transmite en el ambiente, con la intención de transmitir precisamente esa realidad, ese momento histórico y cultural. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos como manifestaciones literarias esas tres expresiones con mayor notoriedad y totalmente de inspiración española, ¿no? Recuerden que las comunidades aborígenes todavía no habían desarrollado, o sí habían desarrollado una forma de comunicación, pero no tan rica y tan variada desde el punto de vista occidental como la que tenían los españoles, ¿no? Porque recuerden que de igual forma tenían su visión y su forma de comunicación, que también tiene su importancia cultural e histórica. Bien, luego que pasamos de la literatura de conquista, ¿sí? Que narra básicamente los acontecimientos, lo que estos exploradores encuentran, las batallas, los conflictos, porque vale la pena también destacar que la entrega de estas tierras no fue de forma voluntaria, sino que hubo un gran derramamiento de sangre. Y de cierta forma la realidad superó a la ficción. A pesar de que la ficción nos habla de hadas, nos habla de mundos y elementos fantásticos, este tipo de literatura, aunque sí existía,
dentro de la literatura de conquista tenía una expresión más fuerte lo real, es decir, que lo real superaba a la ficción, porque era tanto la realidad tan convulsa, tan conflictiva, tan espectacular, que eh, la realidad simple y llanamente superaba a la ficción. Luego pasamos para la literatura del virreinato o la literatura colonial. Es decir, una vez que se produce y se afianza el proceso colonial invasivo, esta posición eh, extranjera, ¿sí? Esta cultura extranjera de tipo español, en el caso del contexto de los países prehispánicos, establecen colonias, ¿sí? Establecen eh, estructuras físicas, hablamos de iglesias, hablamos de alcaldías, hablamos de formas de poder, universidades, como por ejemplo la Universidad Mayor Nacional de San Marcos, que es una de las más longevas, o que tiene mayor pasado acumulado en la región. Es una invención de los españoles. Es decir, cuando hablamos de colonia o de colonizar, estamos hablando de que hay que establecerse bases fuertes para poder generar un nuevo orden, ¿sí? Es decir, que los españoles no solamente destruyeron a través de la colonización, generaron el pillaje, ¿no? El robo y la transición de una cultura, sino que para poder crear cultura, para poder crear un lenguaje, para poder crear un idioma, disculpen, es necesario entonces establecer bases. Cuando hablamos de bases es establecer una economía, establecer un sistema de político, social, ¿sí? Que permite entonces erigir una nueva forma de gobierno. Es decir, que España transmitió, exportó su forma de organización política, social y cultural a estas nuevas tierras con el propósito eh, de acumular bienes, riquezas a través de una figura denominada como la encomienda, que estoy seguro que ya lo conocen porque han podido ver historia y geografía, ¿no? Entonces la encomienda como sistema político y de acumulación de ganancias permitía entonces como forma económica almacenar, concentrar recursos a través de la explotación de la tierra, a través de la minería, a través de la explotación de recursos vitales. Bien, entonces una vez que se han establecido ciudades, ¿sí? Una vez que se han establecido, eh, digamos, unidades de producción, ¿sí? Empieza también a crearse una coyuntura histórica que le va a dar mayor forma de poder y gobierno a esas nuevas colonias y se denomina como virreinato, ¿sí? A partir de 1542, eh, el rey de España emite una resolución que le permite, que le da facultades de poder, de organización, de autoridad a un virrey. Es decir, que ese virrey es prácticamente el rey de, de esas nuevas colonias, ¿sí? Por ejemplo, el virreinato del Perú, el virreinato de México y de Nueva Granada como los más importantes de América, ¿sí? Por toda la importancia cultural y económica que arrastraba. Entonces, esta nueva administración evidentemente solidificó o le dio mayor importancia más aún a la educación. Se crearon leyes, se crearon disposiciones culturales, universidades, colegios para formar no solamente a los españoles, ¿sí? A los españoles de orilla, a los españoles peninsulares propios de España, sino también a los españoles criollos, a los españoles que nacían en Perú, por ejemplo, ¿no? Pero también a esas nuevas generaciones de esclavos, tanto negros como indios, que son pertenecientes de esta tierra originaria, ¿no? Bien. Al establecer este tipo de sincretismo, al existir una especie de mestizaje,
entre españoles, ¿sí? Blancos, entre negros, entre mulatos, entre indios, se va generando una nueva forma de vida. Aparecen nuevos hombres y nuevas mujeres. Y estos hombres, con una cultura y con un lenguaje mezclado entre el español, ¿sí? Los que se sentían más españoles o los que estuvieron una clase, los que estaban dentro de una clase privilegiada de origen español, escribían crónicas, ¿sí? En el cual tenían una visión donde se le daba mayor importancia y se trabajaba o se les daba un enfoque de, de importancia, de claridad, de heroísmo a los españoles, ¿sí? Es decir, este tipo de crónicas como forma literaria escrita por españoles le establecían al español como la luz, ¿sí? Como aquellas personas que brindaron las herramientas, que civilizaron, que sacaron de la oscuridad a los negros y a los indios porque eran técnicamente expresados por ellos mismos, ¿no? Según algunas crónicas, como animales, personas que no tenían alma y que los españoles fue a liberarlos, a darles la religión, a darle el lenguaje, a darle una, una forma y un estilo de vida totalmente distinto, más apegado al hombre contemporáneo europeo. Mientras que los que escribían desde una crónica indígena eran aquellos indígenas, ¿sí? Que manejaban el quechua o el aymara, entre otras manifestaciones lingüísticas, y digamos que narraban los acontecimientos a través de crónicas, pero desde una visión indigenista, desde una visión andígena, desde una visión eh, precolombina. Y el discurso o las historias que trataban de representar era centrado en el indígena, ¿sí? Es decir, el indígena como aquel que fue desplazado, aquel que fue oprimido, aquel que fue distorsionado y desprovisto de sus tierras, de su cultura, de su identidad, ¿sí? Entonces, como vemos, hay una contraposición entre los que escriben la historia basada o los acontecimientos basados en el hombre europeo, ¿sí? Colocándolo como una figura noble, como una figura liberadora, y aquellas crónicas que son escritas por los indígenas con un idioma español, ¿sí? Castellano, pero que tienen una fuerte representación del estilo de vida prehispánico, ¿sí? Y esto hace que escriban en un español o castellano muy pobre, ¿sí? Eso trae, digamos, algunas diferencias entre las crónicas escritas por los españoles, que como, al ser su idioma original, escriben con mayor fluidez, y estas crónicas que transitaban entre palabras escritas en español y otras escritas en quechua. Pero igual el mensaje era de darle mayor importancia a la cultura indígena, de resguardar el legado cultural, las historias, el folclore, la idiosincrasia. Mientras que como última expresión literaria encontramos las crónicas mestizas, ¿sí? Aquellos que son producto de aquellos autores nacidos en el Perú, ¿sí? O cualquier otro espacio de nuestra América, ¿sí? Pero es producto entonces de ese mestizaje entre negros y españoles, o negros con eh, indígenas, o blancos con indígenas, esa transición de mestizaje, ¿no? Entonces esto hace que de cierta forma existe una generación de hombres y mujeres nacidos en Perú o en estas tierras que hablaban quechua y castellano a la perfección, porque podrían ser padres españoles, de madre española y de padre indio, por ejemplo, ¿sí? Por citar un ejemplo. Entonces tenían esa doble identidad y ese doble lenguaje que de cierta forma le daba mucha riqueza, porque tenían eh, el pasado que les precedió y el presente que se vislumbra
con lo que va aconteciendo en el día a día. En este tipo de crónicas mestizas podríamos encontrar a uno de los más representantes figuras de la historia y la literatura del virreinato, que es el Inca Garcilaso de la Vega, ¿sí? Con lo que vendría siendo su mayor o sus dos mayores expresiones literarias, que son los comentarios reales de los incas y la historia general del Perú, donde él narra desde su visión, ¿sí? Desde lo que experimentó, desde de las visiones históricas y culturales, lo que padeció, mientras que narraba también los actos históricos, los conflictos entre los incas, los conflictos posteriores que surgieron entre los incas y los españoles, y toda la manifestación histórica a través de leyendas, a través de el contexto cultural y político que vivió. Entonces aquí tenemos tres visiones de ver la realidad: los que nacieron acá, de padres o hijas o hijos, eh, padres, perdón, de padres españoles o producto de ese mestizaje, indios o negros, las crónicas escritas precisamente por autores que nacieron en estas tierras y cuyo legado histórico intentaron perpetuar a través de las crónicas y otras formas literarias, y los españoles que tenían una visión más occidental, más desde afuera, ¿sí? Entonces, esa es parte de lo que vendría siendo la clasificación de las crónicas como formas literarias de la literatura del virreinato. Tres visiones distintas con el propósito de establecer una historia real, una historia oficial. Recuerden que las guerras y los conflictos tienen mucha relación también con lo que se expresa a través de los textos, a través de la historia, a través de ese lenguaje oficial. ¿De acuerdo? Entonces, para la actividad es necesario que lean cada una de las preguntas. Hay dos preguntas de reflexión y análisis y la elaboración de un mapa conceptual. ¿De acuerdo? Entre la literatura de la conquista y la literatura del virreinato. Para ello pueden apoyarse de estos documentos, de estos textos que son bastante precisos, y también pueden buscar información complementaria.